íconos de Venezuela. Qué rico es poder encontrar lugares donde uno pueda pasear y respirar aire puro, y además que tengamos la oportunidad de aprender y conocer más sobre los íconos de nuestro país, como es el caso de la monumental Fuente Venezuela, ubicada aquí en el Parque Los Caobos. Antiguamente este parque era una hacienda y fue el arquitecto José Miguel Galia el encargado de convertirla en lo que es hoy en día. Al lado del Museo de Bellas Artes, el Museo de Ciencias y del Teatro Teresa Carreño, se encuentra uno de los parques más antiguos de Caracas. Se trata del Parque Los Caobos, en el cual se encuentra una de las más importantes colecciones de árboles centenarios de la ciudad. En el año 1960, cuando se nombra el primer gobernador del Distrito Federal, se designa una comisión de parques y jardines, cuyo director era el arquitecto Tomás Sanabria. Este, al conocer de la formación en arquitectura paisajista de José Miguel Galia, le propone hacer un plan general de parques del área urbana y extraurbana. Los Caobos era una oportunidad única que estaba entre la ciudad vieja y la zona del este y el sureste, en la parte más estrecha del Valle de Caracas, y que marcaba la transición del casco central a la zona del este. Este parque, que anteriormente había sido una hacienda, tenía una vegetación muy especial. Había 3 vías completamente rectas rodeadas de árboles muy altos, de caobos y mijaos. Esos árboles habían sido plantados rítmicamente por el señor Mosquera, dueño de la hacienda. Se decidió adoptar como base geométrica del parque las vías arboladas. Una de ellas se consideraría la vía principal y otra era la que iba al puente Moedano, que es la que está más cercana a la Fuente Venezuela. Otro punto importante son las grandes escalinatas que se crearon para acentuar la altura que separa la Plaza de los Museos al resto del parque. La única especie vegetal que se plantó fueron palmeras, con el propósito de crear un efecto visual contrastante con el resto de los árboles que ya estaban sembrados. Este parque se caracteriza por ser refugio de deportistas y de todo aquel que desee relajarse y pasar horas rodeado de la naturaleza. Bueno, para mí el Parque Los Caobos es maravilloso porque es una parte para uno recrearse, para uno traer sus hijos, para uno compartir y pasar un momento agradable. Para mí este es un sitio que es recreador y es muy familiar. También podemos encontrar las distintas áreas de esparcimiento recreacional, pues, y ya que para seguir disfrutando de estas instalaciones, de este parque, tal cual como patrimonio del área metropolitana de Caracas, deberíamos seguir innovando y resguardando de por lo menos lo que sea el cabo de basura, conciencia ecológica. La Fuente de Venezuela representa un atractivo para el parque, los árboles y sus alrededores, y entonces hay que cuidarlo y mantenerlo. Lo atractivo que tiene aquí es la fuente, ¿verdad? Que ya tiene años instalada aquí. Pero si nosotros ponernos a pensar, estamos acá detrás de la antigua Plaza Venezuela, que antes estaba ubicada allá, luego que, como para resaltar y contextualizar la obra, la ubicaron acá y bueno, tenemos historias que muchos le pasamos al lado y ni siquiera sabemos qué es ni qué representa. Después de ser tan solo una hacienda de cacao, hoy en día el Parque Los Caobos es uno de los principales centros de recreación y esparcimiento para la familia caraqueña. En el Parque Los Caobos se encuentran varias obras de arte, pero sin duda la más imponente es la Fuente Venezuela, que fue creada en 1952 por el escultor español Ernesto Maragall, que junto con Francisco Narváez son los pioneros en integrar la escultura al ambiente urbano y al paisaje,
en lo que corresponde al siglo XX. Ernesto Marragall residió desde 1940 en Caracas, donde se desempeñaría como profesor de escultura en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas. Siendo Luis Alfredo López Méndez, director de Cultura del Ministerio de Educación, le encarga una escultura en bronce para los jardines del Museo de Bellas Artes, Mestiza. Marragall explicó que en esta escultura quiso simbolizar la inextinguible tristeza de las razas indígenas, dejando evidencia de que su obra no solo se limita a las formas, sino que más allá de ellas expresa sentimientos, agregando contenido vivo a sus extraordinarias piezas. En 1952 inicia la elaboración de las piezas de la Fuente Monumental Venezuela, que hacen alegoría a las 5 regiones del país y que finalmente se inaugura en Plaza Venezuela en 1953. El monumento está integrado por 6 figuras vaciadas en piedra. La concepción estática, con predominio de la horizontal, no le quita dinamismo al juego rítmico de las masas, ya que Marragall supo conservar un gran equilibrio mediante el desplazamiento interior-exterior de las protuberancias y los vacíos. Formas macizas y rotundas caracterizan esta extraordinaria obra. Fuente Venezuela. En 1955 le ofrecen realizar 3 monumentos para la Vía de la Nacionalidad: los símbolos, los precursores y los próceres, con relieves de las 4 batallas de la independencia: Carabobo, Pichincha, Boyacá y Ayacucho. La obra de Marragall contribuyó en mucho a la renovación del concepto tradicional del monumento que se hacía en Caracas, al punto de que su insuperable fuente de la antigua Plaza Venezuela es una de las principales esculturas paisajísticas con que cuenta Caracas. Bueno, yo sé porque desde que estaba en la escuela nos enteramos de que ese era el trabajo de Marragall. Es decir, todos los que tenemos relaciones con el arte conocemos su obra, y esa es una de las más importantes obras públicas de Marragall. ¿Sabían ustedes que no siempre ha estado en el mismo lugar la Fuente Venezuela? ¿Conocen el significado de las esculturas que la conforman? La intención de Íconos de Venezuela es que cada uno de nosotros conozca toda la historia de lo que aquí se presenta. Con la finalidad de cambiar el aspecto de la recién construida redoma de la Plaza Venezuela en 1952, el entonces Consejo Municipal de Caracas llevó adelante un concurso entre los más prestigiosos artistas del país para la ejecución de un conjunto de esculturas y fuentes luminosas. El proyecto que ganó el concurso fue el del escultor Ernesto Marragall, con un costo de 349.043 bolívares con 25 céntimos. La obra fue bautizada con el nombre de Fuente Venezuela y quedó situada en el centro de la redoma de Plaza Venezuela. Debido a una remodelación vial de la zona, la fuente fue trasladada al Parque Los Caobos el 12 de octubre de 1967, lugar donde aún permanece. Debemos entender que la fuente de Marragall, en el momento del traslado, el anillo externo se redujo, razón por la cual las condiciones, digamos, variaron de acuerdo a sus características técnicas y físicas, pero sin embargo se adentraron en un mundo que es el Parque de Los Caobos, donde existe una vegetación muy exuberante y donde existen también toda una serie de recorridos y de formas completamente distintas al proyecto original que se dieron cuando la fuente estaba ubicada en Plaza Venezuela, que podía ser observada por todos los perímetros en alta distancia y en velocidad, como estaba contemplada de acuerdo a la utilización del carro, del vehículo. Sin embargo, es importante mencionar que hoy nos encontramos ante un proyecto ya elaborado, concluido, que mantiene las cualidades estéticas de la fuente, mantiene el ser, digamos, de identificación general del proyecto, y mantiene por otro lado lo que vendría siendo la renovación y el reconocimiento de los valores estéticos de la fuente de Marragall, del proyecto Marragall. La obra está conformada por 5 esculturas gigantes, 3 anillos circulares formando un estanque de agua y una flor central. Dentro
podemos encontrar unas boquillas de bronce que emanan agua en forma de cascada. Las esculturas están colocadas equidistantes, con una altura de 3 metros sobre el nivel del estanque por 80 centímetros de ancho. Estoy sentada al lado de los Andes, que es una de las 5 estatuas que conforman la Fuente Venezuela. Cada una de ellas representa una región del país. El Ávila, representado por una mujer con suave dulzura y majestad, recuerda a la montaña capitalina. Con su mano izquierda acaricia un tucán y con la mano derecha sostiene una rama vegetal que simboliza la fertilidad del Valle de Caracas. Fue la primera de las figuras en terminar el escultor. Los llanos se encuentran representados por una figura masculina. Hace alusión al hombre fuerte, que en un esfuerzo por la vida se endereza. En la mano derecha sostiene un cuerno de toro, el cual será utilizado para defenderse de los peligros. En la mano izquierda tiene una soga que utiliza para amarrar el ganado. El Caribe tiene forma de mujer margariteña. Sostiene entre sus manos la crineja que descansa sobre su espalda, formando como la espuma que rebosa sobre la onda de la ola antes de llegar a la costa. En su lado derecho, bajo su pierna levantada, hay sentido de retorno de agua hacia el mar, y por medio de su figura hace alusión a los movimientos del Caribe. Una figura masculina fue utilizada para representar los Andes venezolanos. Con esto, el autor quiso resaltar la serenidad y tranquilidad de las montañas en el poder calmado de la cordillera. Su mirada parece observar el curso de la vida. El Orinoco está representado por una mujer, la diosa de los ríos. Su brazo izquierdo se levanta para tocar con su mano el cabello que hace la forma de borbotones de agua, símbolo de las vertientes y raudales que corren a formar deltas y dar su torrente al mar, simbolizado en el movimiento de sus pies. Fue la última de las esculturas hechas por Maragall. La flor central completa la estructura de la Fuente Venezuela. Esta, al igual que las otras 5 figuras, representa la fluidez del agua en la naturaleza. Para Ernesto Maragall, la figura humana es una realidad en cierto modo intocable. Seguramente esa misma grandeza fue la que lo llevó a representar al país a través de este tipo de esculturas.